Érase una vez Caperucita Roja quien hablaba telepáticamente con el lobo antes de que éste le arrancase una mano a Gary Oldman. No, esperen, así no va el cuento. Érase una vez Hansel y Gretel disparándole a la bruja con su ametralladora mientras ella escapaba haciendo piruetas. No, ese tampoco es. Y aunque esas anteriores parecen las versiones mal contadas por un niño de 12 años que pasó mucho tiempo jugando GTA, realmente son algunas cosas de las que fuimos testigos durante aquella tendencia a principios de los 2010, cuando los cuentos de nuestra infancia fueron convertidos en versiones adultas y llenas de acción, transformando su material en una historia mucho más oscura. Mi nombre es Lonnie y hoy estaré hablando de aquella época de Hollywood donde los cuentos de hadas estaban de moda, solo que con un giro inesperado. Pero antes de ir con ellos, primero un poco de contexto. Así que empecemos por el principio. Parte 1. ¿Qué son los cuentos de hadas? Los cuentos de hadas son bastante difíciles de definir, especialmente por sus similitudes con sus géneros adyacentes como los mitos, fábulas y leyendas. Pero más allá de ciertos tecnicismos, lo que diferencia a estos cuentos son el imaginario colectivo que tenemos tan pronto pensamos en ellos. Enormes castillos en tierras lejanas y elementos fantásticos como hadas, brujas, sirenas, ogros y muchos más son los que comúnmente solemos asociar con el género. Los cuentos de hadas son historias de tradición oral, es decir, cuentos folclóricos que se han pasado de generación en generación y han sido popularizados por grandes figuras que se encargaron de recopilarlos y adaptarlos, entre quienes destacan Charles Perrault y más conocidamente los hermanos Grimm. Si bien muchas de estas historias tenían elementos oscuros y no aptos para niños en algunas de sus variantes, son las versiones sanitizadas las que se volvieron más populares y que fueron tomadas por el público general como las interpretaciones oficiales de estos relatos. Y por supuesto, al ser historias populares y de dominio público, es decir, que no tienes que pagar derechos de autor para usar sus tramas y personajes, era inevitable que estas fuesen adaptadas a la pantalla grande, con las versiones de Disney convirtiéndose en las más populares, aunque no han sido el único estudio en hacer películas basadas en estos clásicos. Parte 2. Adaptaciones. A lo largo de los años, las películas basadas en cuentos de hadas han gozado de varias interpretaciones. Hemos tenido desde musicales vibrantes, llenos de color, adaptaciones situadas en una época moderna. Because waiting for you is like waiting for rain in this drought. Useless and disappointing. And the Oscar goes to Hilary Duff. Y el que será el principal enfoque para este video. Versiones oscuras orientadas para un público mayor. Y ya que decir adaptaciones oscuras y maduras de cuentos infantiles es demasiado largo para repetirlo cada vez, en este video las estaré llamando adaptaciones. Y es que durante un periodo corto de tiempo existió en Hollywood esta tendencia de tomar los cuentos de hadas y tornarlos en versiones más maduras, llenas de acción y hasta con elementos de terror. Algunos ejemplos serían La chica de la capa roja, Hansel y Gretel cazadores de brujas, Oz el poderoso, Blancanieves y el cazador, y la que considero que disparó esta tendencia, Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton. Y es que si bien esta no fue la primera película en darle un giro oscuro a un cuento clásico, ahí tenemos Snow White, A Tale of Terror, y de que Alicia en el País de las Maravillas es más oscura en estética que en historia, pues al final del día sigue siendo de Disney. La verdad sí la considero la responsable de convencer a los estudios de que esto era lo que el público quería ver. ¿No me creen? Nada más vean cómo se promocionaban Oz el Poderoso y Blancanieves el Cazador en sus trailers como de los productores de Alicia en el País de las Maravillas. Y cómo culparlos si esta última fue un éxito masivo en taquilla, recaudando más de $1.000 millones.
Así que los estudios vieron esto, incluyendo al mismo Disney, y dijeron, de aquí soy, yo también quiero una rebanada de ese pastel. Lo que dio inicio a dos olas de subgéneros de películas: los live action de Disney y las ya mencionadas adaptaciones. Aunque estas últimas no se limitan a adaptaciones de cuentos infantiles, sino que se expandió a historias de fantasía oscura basadas en propiedades populares, especialmente por parte de Universal, que estaban denle y denle queriendo armar su universo de monstruos. Pero eso es tema para otro video. Parte 3. Que también envejecieron. He hablado lo suficiente del trasfondo de las adaptaciones, pero ¿qué hay de la calidad de estas películas? ¿Siguen siendo tan buenas como la recordamos todos aquellos quienes la vimos en su año de estreno? Spoiler, no lo son. Pero para profundizar un poco más en este punto, decidí revisitar 4 de estas adaptaciones y les daré mi opinión sobre cada una. Y para que vean que no soy solo pura negatividad, les estaré recomendando otras películas que también están basadas en los mismos cuentos y que sí considero una buena alternativa. Así que sin irnos más por las ramas, comencemos. Cabe aclarar que es mi opinión solamente, no te alteres tú si piensas diferente, tenlo presente en tu mente. Empezando con Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas del 2013, que nos cuenta la historia de Hansel y Gretel, quienes después de su encuentro con la bruja cuando eran niños, se convierten en cazadores de brujas profesionales y ahora deberán enfrentarse a un caso como nunca antes les había tocado. La verdad es que yo vi esta película cuando salió y la recordaba mucho mejor. Me parece que se esfuerza demasiado por ser oscura y edgy, desde los diálogos modernos que nada más dan cringe. Let the girl go, or I'm gonna blow your sheriff's brains all over these fucking hillbillies. Las armas anacrónicas y el aspecto de las brujas que en lugar de brujas parecen fans de moderato. Todo esto culmina en una historia que parece casi avergonzada de su origen de cuento de hadas, y esto no lo consideraría como algo negativo si este mismo tono modernizado se justificase dentro de la historia, pero se nota a leguas que nada más lo hicieron así para apelar a cierto tipo de audiencia y termina percibiéndose como algo no genuino. Y tú dirás, bueno, pero entonces, ¿qué tal está la historia en sí? Mal, también mal. Y es que empezando con los protagonistas de Hansel y Gretel que carecen de dimensionalidad. Es decir, sabemos que son buenos cazando, pero de ahí en fuera no hay mucho más. No hay un viaje o un arco por el que los personajes atraviesen a lo largo de la historia. Nos enteramos que Hansel tiene diabetes y tiene que inyectarse su medicina cada tantas horas o se muere, pero esto jamás regresa a jugar un papel después. Corrección, sí se hace uso de este elemento después, pero es solo para añadir un minuto más de tensión a una pelea final que los protagonistas ya habían ganado, por lo que no es tan relevante, y para hacer algo a lo que le hicieron tanto énfasis al establecerlo, me parece un total desperdicio. Nos enteramos que también existen las brujas blancas y no todas son malvadas. ¿Y para qué me cuentan eso? No sé. Nos enteramos que la mamá de Hansel y Gretel era una bruja blanca y... ok, ¿qué hago con tu información? ¿Me la meto por el culo? A lo que voy es que no hay ningún tema central que sea el enfoque. No más arrojan cosas a la audiencia, pero no se hace nada con esta información, y cuando un conflicto parece muy estorboso para solucionarlo de forma orgánica, no se preocupen por eso, que aquí hay un conjuro muy conveniente que nos ayudará a derrotar a las brujas. ¿Que de dónde salió eso? De los calzones de los guionistas, creo yo. La película está más preocupada por construir escenas de acción y espectáculo en lugar de, no sé, personajes interesantes o una trama con foco temático. Pero cuando menos las muertes están buenas. Para mi recomendación de una película basada en el cuento de Hansel y Gretel, les traigo Hansel y Gretel de 2007. Esta es una película surcoreana de fantasía oscura. La trama va sobre un joven que, después de un accidente, se pierde en el bosque y lo único que encuentra es una casita aislada donde habita una familia que le da refugio. Pero pronto empezará a descubrir que hay cosas siniestras sucediendo en aquella casa.
esta es una película que, al igual que La casita de dulce en el cuento original, nos presenta un exterior muy atractivo a la vista con una fotografía vibrante y atmósfera cautivante, solo para revelar más tarde los oscuros temas con los que realmente lidia la historia. Si quieren verla, les recomiendo que no busquen nada más, porque hasta la sinopsis de Google contiene spoilers. Por lo que es mejor quedarse solo con lo que les dije y vayan tan a ciegas como les sea posible. Esto hará la experiencia mucho más gratificante. Se los prometo. Red Riding Hood o La chica de la capa roja, reimaginación del cuento de Caperucita Roja, nos cuenta la historia de Valerie, una chica que quiere escapar de la villa donde vive junto con su amante, a quien conoce desde que eran niños. Pero estos planes se ven interrumpidos cuando el hombre lobo que acecha a la aldea desvive a su hermana mayor. La verdad es que esta película nunca la vi en su momento, sí recuerdo los trailers y demás, pero la vi por primera vez recientemente y wow, sí que está horrorosa. Creo que mi mayor problema es que tiene a la protagonista más simplona, porque no hace nada a través de toda la historia. Sabemos que su deseo es dejar este ranchito donde vive, pero nada de lo que sucede avanza a este propósito. Tampoco hace nada para descubrir la identidad del hombre lobo, no. Nada de nada, nomás está ahí existiendo y dejándose llevar por la vida. La película nada más es una colección de cosas que le pasan sin ella tomar ninguna acción al respecto. Que si se muere su hermana, ah bueno. Que le están imponiendo matrimonio con un desconocido, ah bueno. Que la están acusando de brujería, ah bueno. De verdad que es de las peores escrituras de protagonistas que he visto. Y miren que yo amo a Amanda Seyfried, pero es que aquí no tenía nada con qué trabajar. No me sorprendería si el guión que le dieron a ella nada más eran 10 páginas que decían, reacciona con docilidad. De más sobra decir que por esto la película se me hizo un martirio de ver. Para el cuento de Caperucita Roja, les recomiendo The Company of Wolves de 1984. En cuanto a la trama, es difícil de describir, así que solo diré que, después de presenciar una tragedia en su familia, la joven Rosalind regresa a casa de su abuela, lugar donde ésta acostumbra a contar historias acerca de los hombres lobo. Supongo que este filme podría contar como antología porque hay historias dentro de historias y es precisamente eso lo que hace que se sienta como si esta fuera un cuento que nos están contando a nosotros, la audiencia, solo que con tintes más oscuros. Es una adaptación bien hecha, vaya. Lo que más me gusta de esta película es que se siente como un sueño. Es tan atmosférica e inquietante que la experiencia de verla resulta sumamente inmersiva. Y aunque admito que la narrativa no es su punto fuerte, creo que meramente la ambientación y la dirección hacen que valga la pena verla. Las vibes de esta película son inmaculadas. Blancanieves y el cazador de 2012, en esta historia la reina malvada Ravenna se ha apoderado del reino y tiene a Blancanieves como su prisionera hasta que un día esta se escapa y ahora la reina le da al cazador la misión de traerla de vuelta. Esta película está tan cómicamente desconectada de sí misma que me da risa. Al principio quiere ser un drama político medieval como Game of Thrones, también hay escenas que parecen sacadas de Evil Dead, aunque sin ser intencionalmente cómicas. Luego parece un episodio de Pokémon con los personajes descubriendo criaturas mágicas. Después es una comedia de aventura como The Princess Bride y al final quiere cerrar con una batalla épica al estilo del Señor de los Anillos. Y el problema no es que todas estas cosas sucedan, sino cómo son presentadas. Parece que el director no pudo elegir un mismo estilo consistente para toda la película e hizo un poco de todo. De verdad que parecen diferentes cortes de la película hechos por diferentes directores y unidos todos juntos en un mezcoliche horrible. Por Dios, es que hasta dándole al botón de randomizar en los Sims nos dejaría con un producto más coherente que esto. Mi recomendación para Blancanieves no es otra que Blancanieves de 2012. Parece que había algo en el aire en el 2012 respecto a Blancanieves. Pero aquí me refiero a la película española a blanco y negro que funge como homenaje al cine mudo. Esperen, les prometo que vale la pena.
Esta nos ofrece la historia del cuento ambientada en la España de los años 20, protagonizada por Carmen, una bella joven con una infancia atormentada por su terrible madrastra y que a la vez intenta reconectar con su padre, un famoso torero. Ver esta película se siente como presenciar una extraña obra tragicómica de la que no puedes apartar la mirada, básicamente porque cada frame es un deleite para la vista. Puede que no sea para todo el mundo, pero finalmente el objetivo de esta sección es recomendar películas que no sean las típicas que todo el mundo conoce, así que denle una oportunidad. Y por último tenemos Jack el Cazagigantes, retelling del cuento de Jack y las habichuelas mágicas. Aquí tenemos a Jack, un granjero quien debe salvar a la princesa del reino después de que por accidente activó las habichuelas mágicas, haciendo crecer un tallo enorme que terminó por llevar a la princesa a la tierra de los gigantes en las nubes. Esta película fue la más decente de las 4. Me entretuvo durante toda su duración y considero que está relativamente bien en términos de trama. Dentro de lo que cabe hace sentido, no es tan absurda y está bien. Pero después de terminarla no podía dejar de pensar en que había algo que no me terminaba de convencer. Había algo que le faltaba y no sabía qué era, hasta que finalmente tuve la epifanía y supe por qué. Es una película muy vacía. Los personajes no tienen nada de profundidad, se mueven porque la trama así lo requiere, pero no por motivaciones personales, y estos tienen arcos prácticamente inexistentes, a excepción de un romance ahí medio cocinado entre los protagonistas que ni fu ni fa. Pero no existe un hilo temático que termine de atar toda la cinta, no está esa ancla emocional que me haga sentir involucrado. Es la misma historia que prioriza la acción y el espectáculo a costa de cualquier peso emocional. Y además los gigantes se ven horribles. Para esta recomendación haré un poco de trampa, y es que no existen muchas películas basadas en el cuento de Jack y las habichuelas mágicas, y hay cosas que simplemente no estoy dispuesto a ver. Por lo que en esta sección les traigo I Kill Giants, película que nos cuenta la historia de Bárbara, una niña que debe enfrentar sus miedos de maneras cada vez más peligrosas cuando horribles gigantes amenazan con destruir su pequeña ciudad. Aunque pronto descubrirá que estos gigantes y su conexión con ellos resultan más personales de lo que cree. Esta es una preciosa fantasía que nos ilustra lo difícil de crecer y los mecanismos de defensa que usamos los humanos para lidiar con nuestro dolor, especialmente en una edad temprana. Y aunque no es una adaptación de Jack y las habichuelas mágicas, por lo menos sí tiene gigantes, así que no está tan alejado si lo piensan bien. Bueno, no, pero me estaba quedando sin opciones, así que no discutan y véanla. Parte 4. ¿Por qué son oscuras? Finalmente a todas estas películas no les fue muy bien, ya sea financieramente o con la crítica, y más allá de si son malas o no, que sí lo son en mi opinión, considero que ya había algo mal con estas desde el momento de su concepción. Y es que estas aparentan ser temáticamente complejas cuando su fuente original es relativamente simple. Y en teoría eso está bien. Yo no creo que sea imposible tomar un cuento de mensaje sencillo y nutrirlo con más capas. Si ya lo hemos visto con Pinocho de Guillermo del Toro, que añade temas de religión, contexto político y existencialismo a un cuento cuyo mensaje original era "no debes decir mentiras". Y del Toro logró ejecutarlo porque tiene un entendimiento básico de la historia original y los valores presentes allí, por lo que en lugar de despojarla de sus características principales, le añade aún más para enriquecerla. Personalmente yo opino que la simpleza de los cuentos de hadas es una ventaja a la hora de adaptarlos, porque más que un lienzo en blanco, es una estructura sobre la cual pueden transformarse sus bases para contar la historia y desarrollar el mensaje que el autor desee. Tomen por ejemplo a Hard Candy, que toma la moraleja original de Caperucita Roja sobre no hables con extraños y la reposiciona en un contexto actual para hablar sobre los peligros del internet. Mientras que con las adaptaciones simplemente se conforman con la mera ilusión de añadir matices al cuento original, como "oh, Hansel desarrolló diabetes por su encuentro con la bruja",
oh, Jack le tiene miedo a las alturas, pero no se toman la molestia de desarrollar estas ideas dentro de la historia y se sienten añadidas nada más porque, de manera superficial, parecen tener conexión con el cuento original, aunque sin ser llevadas hasta sus últimas consecuencias. Pero en realidad estas películas no tienen nada sustancial que decir sobre el género del cual están tomando prestado. No son como Shrek, por ejemplo, que a través de la parodia de los clichés de cuentos busca criticar las carencias que hay en esta fórmula, como por ejemplo el hecho de que en estas historias la belleza equivale a la bondad. Y aquí lo subvierten teniendo a un ogro como protagonista que al final encuentra el amor. Con las adaptaciones, su principal objetivo parece ser hacer de estas historias una obra sombría y seria, lo que en teoría no es tan descabellado ya que los cuentos originales son bastante turbios, pero en lugar de hacer un producto que contenga la esencia de los cuentos de hadas y a la vez abrace dicha oscuridad presente en su núcleo, tal cual en películas como El laberinto del fauno o The Company of Wolves, que toman elementos de cuentos tanto estéticos como narrativos, pero los convierten en fantasía oscura. Pero lo que hacen las adaptaciones es quedarse con simples versiones superficiales donde su intención es, oh, mírennos, tomamos estas historias para niños y las volvimos oscuras y maduras. Un fenómeno que seguimos viendo hasta el día de hoy en series como Riverdale, Fate the Wind Saga, Nancy Drew y Chilling Adventures of Sabrina. Inclusive el género de superhéroes se vio percudido por esta tendencia, especialmente el Snyderverse, donde lo que alguna vez fueron páginas de cómics coloridas y atuendos vibrantes, ahora tenían que ser una versión oscura y seria, porque tenían la noción equivocada de que eso era lo que querían ver las audiencias que crecieron con estos personajes. Porque al parecer ser adulto significa que ya no te gustan los colores ni la diversión. O que si incluyes algo de esto en tu película ya no te van a tomar en serio y por eso te vas por la ruta oscura y seria. Y esta tendencia en cuanto a las adaptaciones nos deja con películas que, en el mejor de los casos, fallan en entender su material de origen y en el peor se esfuerzan activamente por separarse de este, incluso rozando el cinismo, por lo que no se siente que sus intenciones al hacer estas películas vengan de un lugar de genuina admiración y aprecio por los cuentos originales. Lo que genera la pregunta, ¿por qué siquiera son adaptaciones de cuentos en primer lugar? ¿Por qué no simplemente hacer una película sobre cazadores de brujas sin el nombre de Hansel y Gretel? ¿O por qué no solo hacer una película sobre una chica en medio de un triángulo amoroso con un hombre lobo de fondo y sin necesidad de la capa roja? La respuesta tristemente es obvia, y es capitalizar en obras sin derechos de autor que a la vez sean reconocibles por las audiencias para generar más dinero. Parte 5. Y colorín colorado, actualmente este trend de hacer películas oscuras sobre cuentos de hadas parece haber muerto, con el más reciente ejemplo que tenemos hasta ahora siendo Gretel y Hansel de 2020, que a pesar de tener una recaudación decente, el recibimiento tibio por parte de críticos y audiencias no parece haber revivido el interés por este género. Pero esto también puede atribuirse a que las películas de cuentos en general no son algo tan común hoy en día. Además de los live action de Disney, por supuesto, pero esos son un género diferente en sí mismos. Personalmente, como fan de los cuentos de hadas, me gustaría tener muchas más películas de este género, pero por ahora no parece ser la prioridad dentro de los estudios de Hollywood, debido a lo cual no hay mucho más por hacer sino confiar en que, así como los cuentos han sobrevivido al paso del tiempo, las películas basadas en estos corran con el mismo destino, y mientras tanto podemos seguir apreciando las pocas buenas del género que seguimos obteniendo. Últimamente este es solo mi criterio personal, así que déjenme su opinión de estas películas de cuento oscuras, si les gustan, si las vieron y si las quieren ver, pues quédense con las ganas. Ya se la saben, si les gustó este video suscríbanse, den like y comenten. Por lo pronto les habló Lonnie, me despido y nos vemos en la próxima.